Y aquí estamos con más noticias, con más invitados a esta hora en nuestra programación de la FM 107.9 en Radio Realejos y también a través de internet en radiorealejos.com. Vamos a hablar con Fernando González, él es podólogo de la Clínica del Pie Orotava y especializado en podología deportiva. Fernando, un saludo, muy buena, ¿qué tal estamos? ¿Qué hay? Muy buenas, muy bien, José Manuel, muy bien. Como siempre, ahí dispuestos a contarnos muchas cosas, porque hoy vamos a hablar de diferentes cuestiones que tenemos preparado para el amigo Fernando González. Por supuesto que no nos va a dar tiempo seguramente de muchas cosas, pero como yo siempre digo, todo no se agota en una misma entrevista y es verdad que tenemos siempre muchos minutos por delante, más programas para ir poquito a poco desgranando pues muchas cosas que tenemos que tener con nuestros propios pies, que tenemos dos para toda la vida, y que nos dure y que podamos hacer muchas cosas con ellos, no solo caminar, sino también hacer deporte. Esta vez hablaremos del dolor en el talón y sus causas más frecuentes, también de los cuidados al retomar la actividad deportiva específica después de un periodo de reposo relativo. ¿Te parece bien? Hoy podemos empezar por ahí, ¿no? Perfecto, sí, sí, José Manuel, me parece muy bien. Bueno, pues mi primera pregunta, Fernando, ¿qué es un espolón calcáneo? ¿A qué se debe su aparición? Que muchas veces hemos escuchado esa palabra y me imagino que muchos de los oyentes ahora mismo que estarán escuchando, pues le dirán, pues me suena esto, ¿eh? ¿A qué es debido todo esto? Sí, el espolón calcáneo, verás, es una patología bastante frecuente del dolor del talón y es el crecimiento del hueso que se ve en radiografía y se aprecia como una forma triangular, como una lanza debajo del talón. Entonces da la sensación del espolón como de un gallo y demás. Aparece por la cronificación de las lesiones en la fascia plantar, que es un tejido elástico que une el talón con la zona de debajo de los dedos del pie y que la tensión prolongada y mantenida pues acaba generando una osificación, una generación de hueso en el trayecto más cercano al talón. Y quiero recalcar una cosita que muchas veces está la tendencia a decir que en cuanto se ve en radiografía ya duele el espolón. Y esto no es del todo cierto porque duelen los tejidos alrededor del espolón y la propia fascia al perder elasticidad. Pero a veces desaparece la lesión, desaparece el dolor, pero el espolón continúa en radiografía siendo asintomático. Quiere decir que no da dolor y así se demuestra que el espolón no es el causante directo del dolor. Pues muy bien. Estamos hablando con Fernando González de la clínica El Pie en la Villa de la Orotava. ¿Dónde están? Pues ellos se encuentran en la avenida Mayorazgo de Franci, número 15, en la Villa de la Orotava. Como bien indica el apellido, ¿no?, de esta clínica, ¿no? Clínica del Pie Orotava, ¿no? Y hay un Sí. teléfono, por si alguien ahora mismo lo quiere anotar, y en cualquier momento, por alguna circunstancia, pues tenga que acudir, pues habrá que llamar a este teléfono que les voy a dar a continuación, que lo tengo yo por aquí apuntadito, el 922 35 50 35, Avenida Mayorazgo de Franchi, el número 15, en la Villa de la Orotava, en este corazón del Valle de la Orotava. Fernando, voy a seguir preguntándote otras cuestiones porque nos gustaría un poco que nos relataras y nos explicaras cuál es la principal causa de las fascitis y también de las fasciosisis plantar. Sí, pues mira, la fascitis o la fasciosis es una de las lesiones desagradecidas también. A veces se confunde con el espolón o es parte de ese síndrome de conjunto de la lesión del dolor. Es una lesión muy frecuente dentro del dolor de talón, pero hay muchas otras similares. La fasciosis en este caso es una degeneración de esa fascia plantar, que nosotros le llamamos aponeurosis plantar, y el síntoma o lo que siente el paciente normalmente es dolor en el talón, principalmente en la zona más plantar, en la parte más hacia la planta y la zona más interna del talón. El Por dolor es eso, de tipo...
Por eso se da Sí, el nombre, ¿no? De la parte de atrás del talón, la parte más de planta, ¿no? Atrás sí, de la parte trasera, por decirlo de alguna forma, del pie, ¿no? no tanto en la zona posterior del talón, sino por debajo, Por sino debajo, correcto. inmediatamente por debajo del talón. El dolor normalmente, José Manuel, es de tipo punzante y casi siempre el paciente nos refiere que el dolor que tiene es por la mañana temprano, los primeros pasos, sobre todo durante el reposo, no siempre solo por la mañana, sino a lo mejor después de comer y sentarse un poquito, una media hora, 40 minutos, pues se pone de pie y le vuelve otra vez el dolor. Normalmente también nos dicen que hasta que no calientan no les deja de doler. Entonces, bueno, pues principalmente la causa de esta fascitis o de la fasciosis plantar es la tensión, pero a veces esa tensión viene de más arriba, viene de la tensión de la musculatura posterior, de dos músculos muy importantes, los gemelos y el sóleo, y cuando existe tensión en la planta, casi siempre va a haber tensión en la musculatura posterior y viceversa. Pues cuando dices tú que tiene que calentar el pie, el cuerpo, esto es cuando se pone uno en marcha, ¿no? A caminar un poco, ¿no? A moverlo, ¿no? Sí, digamos que los primeros pasos son aquellos en los que todavía el tejido no es tan elástico, entonces como que a medida que va caminando y demás, los primeros pasos son más molestos, pero después de unos 10, 15 minutillos ya el dolor se vuelve como un poco menor o de manera más sorda, ya no es tan punzante y a eso me refiero cuando calienta, cuando digamos ha puesto en marcha un poco más el cuerpo y el tejido vuelve a recuperar un poco más la elasticidad. Claro. Y claro, aquí, Fernando, también no sé si la edad, no sé si el peso de la persona, unos pueden estar a lo mejor con un poco más de peso, pues claro, el ritmo para volver a maniobrar la pierna, como digo yo, Ujú. pasito a pasito, a uno les costará más y a otros les costará menos, lógicamente, ¿no? Sí, el pronóstico de la evolución de esa lesión va a ser diferente si una persona pesa 60 kilos y que si una persona pesa pues más, ¿no? O si tenemos un calzado inadecuado, o si tenemos también un calzado muy desgastado que ha perdido quizá la amortiguación, o un calzado muy plano también nos va a generar bastante problema, o si hay una causa biomecánica, quiere decir que hay una causa de la mecánica del pie o de la anatomía del pie que es incorrecta, pues casi siempre vamos a tener una mayor probabilidad de que se desarrolle esta lesión. Claro. ¿Y qué otras lesiones provocan dolor en el talón, Fernando? Sí, porque a veces estas dos lesiones de las que hemos hablado, ¿no? El espolón y la fascitis, pues a veces dice, bueno, pues todo el dolor del talón es estas dos, espolón o fascitis, pues no, ¿no? Hay otras causas o otras lesiones frecuentes que te las voy a contar un poquitín. Las fracturas por estrés, que es una micro rotura del hueso del talón, del hueso del calcáneo, y muchas veces aparecen en corredores, por ejemplo, al cambiar de superficie. Corredores que están entrenando en pistas de atletismo, por ejemplo, y cambian a asfalto o cambian a marcha o cambian a hacer cross. Por ejemplo, otra de las lesiones es el síndrome de la almohadilla plantar o de la grasa plantar. Nosotros debajo del talón tenemos una grasa que es como si fuese nuestra suela natural amortiguadora y lo que va a producirse es un dolor profundo cuando se da este tipo de lesión, un dolor profundo en esa zona del talón, que es similar como si la gente te lo describe como si tuviese un moratón. Otro de las lesiones es atrapamientos nerviosos también. Cuando esa está muy de moda ahora mismo dentro del gremio nuestro, que es un atrapamiento de un nervio que se llama nervio de Baxter y es el atrapamiento de la primera rama del nervio plantar lateral. Otro de los síndromes también, así de tipo que podría causar dolor en el talón, es el síndrome del túnel tarsal, que es muy similar al túnel del carpo, a ese que da en la muñeca, en la mano, pues en el pie también lo tenemos, el síndrome del seno del tarso, y ya pues lesiones como la lesión del tendón de Aquiles, que ese sería más posterior, deformidades en esa zona también se pueden dar y en niños, por ejemplo, que a veces niños, adolescentes, a veces también les duele el talón, pues a veces tiene que ver con la osificación del segundo centro de crecimiento del talón. Y a veces aparece también un dolor en el talón, por eso, dependiendo de edad o de sexo o del tipo
de práctica deportiva que haga, pues se pueden dar una u otra de estas lesiones. Claro, y además aquí en nuestra isla de Tenerife o nuestras islas hay mucha gente que está acostumbrado a hacerlo en llano o en pista, ¿no? En asfalto. Y luego también, como tenemos muchas carreras de estas de montaña, tenemos muchos trayectos que son por sendero, que el desnivel puede también afectar, que son de tierra, que te puedes encontrar alguna piedra, en fin, que hay que tenerlo muy presente dónde va uno a dar esa pisada y dónde va uno a participar, ¿no? Porque luego vienen ese tipo de lesiones, ¿no? Efectivamente, tanto el de la almohadilla como el del estrés, como el del seno del tarso, por ejemplo, serían tres de las lesiones que se podrían dar, y la del seno del tarso es bastante habitual en personas que trabajan o corren. Imagínate que trabajan en una platanera y hay un montón de sitios donde hay inestabilidad, o corren en montaña, y lo que dices, ¿no, José Manuel? Que caminan por zonas muy inestables, y ese síndrome del seno del tarso se puede dar también. Uh-huh. Aquí tenemos una carrera que cruza toda la isla, ¿no? Efectivamente. Que es la Bull Trail, ¿no? Que sale desde la zona sur de Tenerife y sube a lo más alto, que tenemos ahí el Teide, y desciende hasta la zona de Puerto de la Cruz, donde habitualmente está la meta. Son muchas horas, son muchos kilómetros, hay muchas distancias, luego para unos y para otros, pero la más así importante, la de mayor envergadura, es esa, ¿no? Que son muchos kilómetros, zona sur, subes hasta el Teide, bajas y desciendes hasta el Puerto de la Cruz, y suele ser también nocturna para llegar ya con la luz de la claridad, por decirlo de alguna manera, o del mediodía, o otros que llegan también por la tarde, según el ritmo que vayan empleando. Y claro, aquí se van a encontrar un montón de terrenos, como tú antes decías, ¿no? Sí, y no solo terrenos, y como bien decía José Manuel, no es lo mismo por la mañana, no es lo mismo por la noche, no es lo mismo estar viendo con una linterna, es súper complicado correr de noche, con las primeras luces de la mañana, pues también el cuerpo fisiológicamente no se adapta bien a haber corrido por la noche y después ser por la mañana, y son muchas circunstancias las que se dan donde el pie, pues bueno, pues por todas las superficies que pasa esa carrera, tanto terrenos más secos, más húmedos, más de piedra, bajadas, subidas, la verdad que es un portento. La gente que es capaz de mismamente ya finalizar la carrera es un Un portento. logro, Esa un logro persona meritorio, sí, meritorio. sí, Hay sí. que aplaudir. De hecho, llegar ya a la meta, como se le denomina, Uf, ¿no? Ya es un logro, y uno se siente, pues, aunque no haya llegado de los primeros, dice, he no, llegado a meta, pero he llegado, ¿eh? En el tiempo establecido que marca la organización. Y eso ya es un triunfo, ¿no? De todas formas, Fernando, ya que te pregunto todo esto, también es verdad que tenemos que tener, si el calzado también, o una media o un calcetín también adecuado, ¿no? Porque esto también nos puede hacer mella en un momento dado, ¿no? Que a veces los dedos con el frío y demás no los nota uno, ¿no? efectivamente, José Manuel, es súper importante el que el material que elijamos para ese tipo de actividades, como para cualquier otra deportiva, pues sea el correcto, el adecuado, sobre todo si se van a producir, pues o van a competir. Pues mi consejo desde aquí es que no hagan pruebas, que entrenen primero con ese tipo de material, y después el día de la competición pues lo pongan en uso, ya conociendo ese material. Si por ejemplo, pues en una carrera de esta envergadura, donde pasan frío, pasan más calor, pasan humedad, pues a veces los familiares o el equipo que está en los habituallamientos para esas personas, pues ahí les ofrece un cambio de calzado, un cambio de calcetín, por si está húmedo, si está mojado. Entonces es súper interesante esto que comentas del material en cuanto a los pies se refiere, porque al final es la superficie o la parte del cuerpo que está en contacto con la superficie, con lo cual es súper importante. Estamos hablando con Fernando González de la clínica El Pie de La Orotava, esta clínica que está en la avenida Mayorazgo de Franchi, número 15, en la villa de La Orotava. Y yo te voy a hacer una pregunta, que esto para la vida nuestra normal es lo mismo. O sea, a mí no se me ocurriría ponerme a estrenar un calzado
o a cualquier otra persona, a lo mejor que tenga más de tacón o menos de tacón, ¿no? Pues para ir a pasear, si en un momento dado tendré que ir adaptándolo mejor en mi casa o en trayectos cortos para que el pie se nos vaya adaptando a ese nuevo calzado. Me imagino que esto será igual, porque luego cuando ya digamos que tenemos ya, como digo yo, ese zapato ya amoldado a nuestro propio pie, pues ya nos podemos ir a darnos esas grandes caminadas. De hecho, se aconseja siempre cuando vamos a estrenar algo que no hagamos trayectos largos, ¿no? Efectivamente, José Manuel, lo importante, vamos, tanto en la vida deportiva como en la vida diaria, como dices, ¿no? Intentar estrenar el calzado pues dando primero pequeños pasos en casa, a no ser que sea súper cómodo y la sensación sea de un guante, pero inicialmente mi consejo es que no hagamos uso de un calzado muy nuevo para muchas horas de pie o muchas horas caminando a terrenos irregulares o en zonas que nos exijan bastante trayecto. Por ejemplo, recomendando para bodas, ¿no? Imagínate que en una boda, pues muchos hombres o muchas mujeres, pues estrenan ese calzado el día de la boda y al final, pues llegadas las 3, 4, 5 horas de llevar puesto ese calzado, les acaban produciendo una rozadura, una ampolla. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí estando Sí, en una boda que me han preguntado si yo tenía algo de material y efectivamente me lo llevo, ¿no? Me llevo un poco de material por si les tengo que hacer un pequeño vendaje y hacerles una pequeña cura de esa rozadura y al final pues les alargas un poco más el momento de felicidad porque estar en una fiesta con dolor de pies la verdad que es bastante incómodo, José Manuel. claro. Y más con esos tacones también, ¿eh? Pero mira, Imagínate. ahora te voy a cambiar todo, ¿eh? Te voy a dar Ajá. otra pregunta. A ver, ¿cómo retomar la actividad tras un periodo largo de reposo relativo? Es decir, que nos hemos pegado ahí un tiempo sin hacer absolutamente nada y queremos volver. Ahí va la pregunta, a ver. Sí, pues José Manuel, aquí lo ideal siempre sería mantenerte, como se dice, enchufado, ¿no? Quiere decir que haber hecho, aunque sea en ese reposo relativo, algo de actividad diaria y cuidar un poco la dieta, pero esto siempre es difícil. Lo que sí que sucede es que se acaba el ejercicio físico al aire libre y esa falta de movimiento pues acaba pasando factura, ¿no? La principal cosa que acaba pasando es pérdida de la masa muscular. Esa masa muscular no solo nos tenemos que fijar en el brazo o en la pierna, sino en el pie también, pues tenemos un montón de músculos que acaban pues perdiendo fuerza y por otro lado el cuerpo en general lo que acaba haciendo es aumentar esa capacidad de almacenar grasa. Al retomar la actividad lo que debemos de hacerlo es con metas pues cercanas, con metas asumibles y controlando muy bien la intensidad, ya que nuestro cuerpo se tiene que readaptar otra vez a lo que antes soportaba y que tras este periodo de reposo necesita tiempo y un entrenamiento extra que a lo mejor no contábamos, ¿no? Las extremidades inferiores, en concreto el pie, son muy complejas y necesitan tiempo para volver a estar al 100%. Así que cuidado porque muchos mecanismos podrían fallar y bueno, si eso pudiese o llegar a pasar, pues ahí estamos nosotros en la clínica del pie para intentar ayudar a los pacientes que lo puedan necesitar. Y Fernando, claro, todo esto tenemos siempre que tenerlo muy presente, porque a veces nosotros hacemos, entre comillas, locuras que no tenemos que Ujú. hacer, como siempre, ¿no? Vas a hacer esas largas caminatas, empezar a correr a lo mejor más de la cuenta, cuando hemos parado mucho tiempo. O sea, siempre tenemos que asesorarnos por algún profesional cuando pasen estas cosas, ¿no? Y decirle, Eso es. oye, esto que por muy barato que sea, dices tú, no te vale la pena, ¿eh? Cómprate estas para que te van a ir Ujú. mejor estas zapatillas o este calzado, porque a la larga lo vas a agradecer. Siempre hay que estar pendientes de aquellos que saben más que nosotros, ¿no? Efectivamente, y José Manuel, como decías al principio, pues solo tenemos dos pies, ¿no? Solo tenemos dos estructuras ahí que intentamos o vamos a intentar mantenerlos el máximo de tiempo posible con la mejor calidad. Entonces, zapatillas o tenis o calzado hay un montón. Entonces, si lo desgastamos o está en un uso pues inadecuado ya para salir a caminar, pues sí que lo aconsejable es ponerte en manos de alguien, de algún profesional que conozca este tema
y que te pueda recomendar pues el tipo de suela, el tipo de calzado que te va bien, por tu tipo de pie, anatómicamente hablando, pues a lo mejor hay algunas cosas, algunos consejos que parecen obvios cuando se lo dices a los pacientes, pero inicialmente pues no lo conocen, ¿no? Claro, y que incluso nosotros, yo camino bien y a lo mejor desgastas más por un lado que por otro, pero claro, yo no me Sí, doy cuenta. Esto es como las ruedas del coche, digo yo, efectivamente. digo yo. A veces hay que hacer el alineado, José Manuel. Sí, es verdad, es verdad. Y uno se lo toma cachondeo, pero es verdad, es verdad. Mm, Mira, y otra cosa, Fernando. ¿Qué sí. recomiendas tú para prevenir lesiones? Pues pensando después que no hemos estado ahí un montón de tiempo sin hacer ninguna actividad. A ver, Sí, qué recomiendas tú para no precisamente caer luego en una lesión que a lo mejor nos va a apartar definitivamente pues de alguna carrera o nos va a dejar en el dique seco ahí en casita? pues lo más importante me parece es realizar un calentamiento interesantísimo y súper importante que lo hagamos como nunca. Quiere decir que calentemos como si fuese la actividad deportiva la que vamos a hacer, fuese el calentamiento. Si antes de la inactividad calentabas entre 5 o 10 minutos, mi consejo es un calentamiento tanto de los pies, de las piernas, de tipo global, y específico la actividad física que vayan a practicar después de ese calentamiento, superando los 30 minutos. Esto para las primeras semanas después de esa inestabilidad, para que lo tengamos todo bien en orden después de ese calentamiento y que las fibras musculares, las articulaciones estén bien lubricadas para que no suframos ningún problema. Claro, como siempre tenemos que hacer todo esto porque luego a la larga nos va a pasar, como solemos decir, factura. Si no hacemos Eso es. digamos, una preparación previa, el músculo se va a resentir y de hecho, muchas veces a lo mejor no nos pasa factura en el pie, pero nos puede fallar una rodilla, nos puede hacer un esguince, o sea, hay un montón de cosas, ¿eh? Eso es. Además de eso, pues si la persona nunca ha practicado deporte, ahí sí que, y quiere retomar la actividad, porque, por ejemplo, pues se me ocurre un paciente tipo de 40, 45 años, que ya tiene los hijos un poco más criados y, bueno, pues decide retomar otra vez la actividad deportiva con pádel, con partidos de fútbol o haciendo pues algunas carreras o saliendo a correr. Entonces, muy importante esto, que nos pongamos en manos de algún profesional que nos pueda recomendar o qué cosas tener en cuenta por lo menos y de qué podemos pecar, por así decirlo, antes de ponernos en marcha. Y otra cosa, que durante la actividad que estamos haciendo, ¿qué deben Uh-huh. de hacer los deportistas para prevenir lesiones? La gente que practica ese deporte. Pues hablando de esto, de la después de la inactividad, pues cuando estamos ya otra vez retomando la actividad, durante esa actividad física yo sí que recomiendo que vayamos de menos a más, que recomiendo encarecidamente intentar que en poco tiempo pues no se va a recuperar el estado de forma, con lo cual que vayamos muy progresivos, muy poquito a poco, haciendo ejercicios de fuerza, estiramientos y que durante la actividad pues vayamos haciendo que esos tiempos, eso que queremos volver a recuperar todos, que es nuestra forma física de nuevo, pues que nos lo tomemos con calma, porque al final el cuerpo es un gran adaptador y se va a adaptar a lo que nosotros le demos, pero a veces muchas de las lesiones vienen porque le hemos metido, digamos, demasiada prisa al cuerpo para que se adapte a eso que le estamos pidiendo y finalmente pues acaba generando una lesión. Yo no sé si el ejemplo que voy a poner se reirá o no Fernando o alguno No, yo no. de nuestros amigos oyentes, pero esto es como, vamos a ver, lo voy a poner de otro lado el ejemplo, ¿no? Esto es como que nosotros vamos a tener por el trabajo o por alguna otra alteración que tengamos en nuestra vida, pues nos tenemos que acostar mucho más temprano porque tendremos que madrugar. Pero llegará un momento en que a lo mejor ya ni el despertador lo vamos a poner porque nuestro cuerpo se va a habituar a esa hora que ya nos tocaría levantarnos y ponernos en pie.
Otro ejemplo pues, puede ser que nuestro cuerpo se pueda acostumbrar también a la hora de las comidas. Es decir, que ahora a lo mejor tenemos que comer un poco más temprano porque tendremos que entrar a lo mejor más temprano al trabajo o al revés o más tarde a salir. Al final, tarde o temprano, el cuerpo se va a adaptar. Y los pies, me imagino, y nuestro organismo, si vamos a hacer este tipo de actividades, tarde o temprano vamos de menos a más y se va a ir adaptando. Eso es. Ahí, vamos, yo creo que el ejemplo del despertador natural que tenemos nosotros en el cuerpo, pues es también muy bueno, ¿no? Eso es otro mecanismo de adaptación y casi siempre yo lo suelo, pues imagínate que cambias de trabajo, ¿no? Y pasas de un Claro. trabajo que antes pues no era tan físico, no te exigía tanto físicamente y ahora sí. Entonces las primeras semanas pues llegas a casa pues seguramente cansado y más hecho polvo. A medida que vas cogiendo el ritmo, digamos, de esa actividad laboral nueva, pues al final ya vas tolerando mucho más esa exigencia que te pide, ¿no? Entonces, el cuerpo es un gran adaptador, eso está claro. Claro. Y los pies, los dos que tenemos para toda la vida. Tú nos recomiendas siempre, porque dice mucha gente, bueno, yo tengo los pies bien, no creo que pase ningún tipo de problema. Ustedes los podólogos siempre nos aconsejan de que tarde o temprano pasemos una revisión, a lo mejor, ¿no? Yo no sé si esto la gente lo cumple, si no lo cumple, o como pasa en todo, y yo me incluyo, no sé si Fernando se incluirá en otros temas, ¿no? Porque a veces dice, ya yo iré, pues ya tendré tiempo, y luego va uno corriendo porque ya le vienen los problemas encima. No solo hablo de los pies ahora, sino de otras cuestiones, ¿no? Sí, la verdad Que somos unos dejados muchas veces, ¿eh? nosotros hasta que no nos pasa nada, no parece que no vamos a buscar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y si nos está pasando algo y pensamos que es algo mínimo, decimos, bueno, pues ya se me pasará, esto será una bobería, lo voy dejando y al final pues se convierte en un problema que es más difícil de resolver con el tiempo. Yo siempre aconsejo bueno, que al menos una vez al año alguna persona haga algo por su salud corporal y que se revise, ¿no? Ya sea en el pie, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Hay un montón de especialidades que son vitales y que me parecen súper interesantes dentro de la vida deportiva y de la vida normal en general. Entonces hay cosas, incluso si hay antecedentes genéticos, si hay de sus padres, por ejemplo, pues tenían el pie plano, pues ahí sí que es interesante que vengan cuando son pequeños, porque a lo mejor lo que está sufriendo el padre es posible que lo podamos corregir en esos momentos, ¿no? En el momento en el que es fácilmente corregible esa malposición del pie y que de esa manera pues no genere el problema que está teniendo los padres, por ejemplo. Claro. Pues yo creo que hoy, mirando ya el reloj, vamos a ir concluyendo. Uh-huh. Hemos abarcado muchas cosas, pero se nos quedan. Y por supuesto, tendremos la oportunidad desde la Clínica del Pie Orotava, en la avenida Mayorazgo de Franchi número 15, en pleno corazón ahí de la villa orotavense, en este valle de Orotava, en nuestra isla de Tenerife, con ese teléfono, que se los paso ya otra vez, el 922 35 50 55. Pues si alguien tiene algún problema, que no dude, que hay que ir rápido, porque luego cuanto más lo dejemos, peor solución vamos a tener. O sea, se nos va a acumular todo y vamos a tener una solución ahí a largo plazo que a nadie le gusta estar en el dique seco mucho tiempo sin poder hacer nuestra actividad. Y más cuando estamos a lo mejor activos, pues paramos por una mala pisada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, José Manuel. Pues algo más que se te quede por ahí, quieras tú comentar a los amigos oyentes ya en la despedida, Fernando. Pues nada, únicamente que se cuiden mucho, que ahí estaremos en la clínica del pie para atenderles todo nuestro equipo, desde la recepción como desde todos los que estamos colaborando en la propia clínica, decirles que somos un equipo, que a lo mejor a mí me están escuchando hoy y en otras ocasiones que hemos tenido la suerte de participar, pero vamos, que sepan los oyentes que somos un gran equipo y que ahí estaremos para atenderles en esa dirección y en ese teléfono que también has dicho, José Manuel. Hombres y mujeres que están ahí en ese equipo de la Clínica del Pie Orotava. Hoy con Fernando González.
podólogo, especialista en podología deportiva. Muchísimas gracias. Que tengas lo que queda ya de día, un buen día, y ya te esperaremos por aquí. Iremos rotando, a lo mejor será otro compañero o otra compañera la que vendrá delante de este micrófono, pero como dices tú, es un equipo y yo desde aquí también le agradezco, porque estos consejos vienen bien, siempre a toda la audiencia de esta casa de Radio Realejo, que cada día son más los que nos escuchan, sean o no deportistas o en la vida normal, porque muchas veces no sabemos cómo poner el pie en el suelo para un momento determinado, bien para ir a hacer deporte, para ir a caminar, para dar alguna vuelta, para ir a una fiesta, para cualquier cosa, y muchas veces, como digo yo, hay que estar siempre atento a lo que nos dicen los profesionales, porque yo me veo bien, pero a lo mejor interior tengo algo que algún día yo lo dejé pasar, que dije esto se me va y ahí se quedó, y a la larga te va a dar problemas, y ojalá que no, que todos tengamos una vida sana, con nuestros pies sanos, y si no, pues miren, ahí están ellos, como nos dice Fernando, que nos van a solucionar el problema, pero por lo menos tenemos que estar siempre muy, muy bien, y sobre todo que si nos pasa cualquier percance, no dudemos que siempre hay profesionales que nos van a cuidar nuestros propios pies. Pues nada, media horita que hemos estado contigo, te lo agradezco, Fernando, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Realejos y a ti, José Manuel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.